Bueno, mientras que buscamos a uno de los tertulianos en esta mesa redonda, buenos días a todos. Voy a presentar un momento, soy Gonzalo León, soy catedrático también de esta escuela, pero en estos momentos vengo aquí con dos gorras distintas. Por un lado, adjunto al rector para programas estratégicos, responsable de uno de los campos de excelencia de la universidad, y por otro lado, más relacionado con esta mesa, director del Centro de Innovación Tecnológica de la universidad. Y es un placer estar aquí de nuevo, así que muchas gracias a Telefónica, Fabián, a Juan Quemada por la invitación de venir aquí a moderar esta mesa sobre emprendimiento en el mundo digital. Bueno, efectivamente, el tema del emprendimiento en el mundo digital ha estado rondando esta sesión y, de hecho, concretamente en la presentación que acabamos de escuchar de Guillermo Lamela. De hecho, pues yo creo que también está en la mente de muchos de los que andamos por aquí. Concretamente, la propia universidad, como sabéis, tiene un programa de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica que denominamos Actúa UPM, de las cuales algunas de las personas que están aquí lo conocen muy bien, Natalia lo conoce muy bien, y que, en definitiva, es el programa que sirve de apoyo a dos cosas. Por un lado, a cambiar un poco la mentalidad a favor del emprendimiento dentro de la propia formación de los ingenieros, y, en segundo lugar, también, precisamente, como un vehículo para apoyar todo lo que puede ser la explotación de los resultados de la actividad de investigación y de innovación que llevamos a cabo en la universidad. Ambas cosas. Por daros un detalle, simplemente para el comienzo, estoy haciendo un poquito de tiempo también, a ver si Aurelio Pérez por aquí, en definitiva, el programa tiene, en estos momentos, para que os hagáis una idea, un programa de recepción de ideas de negocio que este año ha superado las 450 ideas de negocio procedentes de la propia UPM. 450 ideas de negocio, de las cuales 260 tienen que ver con el ámbito TIC. Evidentemente, muchas de esas ideas son ideas locas o inviables, y eso forma parte del proceso de filtrado con el que hay que hacer y actuar, pero eso quiere decir que este año nos hemos quedado con 150 ideas de equipos de negocio. En total, esas 450 implicaron a 1.200 personas, 1.200 personas. Hace años, yo lo he vivido, eran aproximadamente 100, luego 200, luego 400, luego 600, luego 800, luego 1.000 y este año 1.200. Se ha producido un fenómeno tremendo. Hemos cerrado el proceso de formación y de filtrado, etcétera, etcétera. Se han presentado 50 planes de negocio. Vamos a ver cuántas de esas empresas, al final, de esos se convierten en empresas. Pero por daros un dato, el año pasado se crearon 22. Este año llevamos, en lo que llevamos de año, hasta el 1 de noviembre, 18. En total llevamos 187 empresas creadas en la universidad, con una tasa de supervivencia al tercer año del 75% y con 47 millones capturados de capital riesgo en los últimos 6 años. Es decir, que se ha producido un fenómeno que efectivamente ha adquirido una dimensión muchísimo mayor. Pero hay que verlo no solo desde esos datos institucionales, sino también desde los que lo ven desde el otro lado. Y desde el otro lado tenemos en esta mesa, junto con nosotros, desgraciadamente Víctor González, CEO de Next Limits, no puede estar con nosotros. Aurelio, no sé dónde está, y lo que sí está con nosotros es Natalia Rodríguez. Es estudiante de Ingeniería de Telecomunicación de aquí, está precisamente ligada a los temas de innovación y desarrollo de negocio y tuvo una iniciativa emprendedora de una aplicación móvil de mujeres que corren, una red social que ahora ya está en no sé cuántos países, 20 y tantos países. 27 países, y a crear varios productos tecnológicos por ahí. Es cofundadora de una startup dedicada además a sonido en 3 dimensiones, que fue además la ganadora de uno de los premios de ideas de este programa de Actúa UPM al que me he referido hace muy poquito. Ahora forma parte, además participante en Tetuan Valley, que es como el Silicon Valley, pero por aquí más cerca. Y a mi izquierda tengo a Pedro Torrecillas. Él es estudiante de Ingeniería Industrial aquí en la UPM. También ha pasado por Management Solutions, de Estrategia de Operaciones de PwC, en la época de consultor, Social Point, de Job and Talent, actual como Product Manager, y desde la universidad en contacto con todo el mundo de emprendimiento a través del Club de Emprendedores de la UPM y la relación también del proyecto Fin de Carrera. Posteriormente es intraemprendedor en PwC
y además y dos proyectos colaterales con los cuales también además ha continuado su formación. Y es muy interesante esa definición además que hace de intraemprendedor, porque, y eso lo tenemos muy claro, queremos que además el concepto de emprendimiento y esa visión del emprendimiento no sea solamente la creación de una empresa, sino también esa mentalidad para hacerlo, incluso apoyar la creación de nuevas líneas de negocio dentro de empresas ya constituidas. Eso también es un elemento fundamental. Y le hemos pedido a Guillermo Lamela que se quede para poder aportar también, en la medida que sea después en el debate, pues sus opiniones también. Así que, si os parece, vamos a dar la palabra a Natalia para que nos cuente un poco su visión y después a Pedro Torrecillas. Adelante, Natalia, cuando quieras. Bueno, pues no sé si se me oye. Sí. Se oye. Ahí, vale. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Telefónica por permitirme estar hoy aquí. Cuando me pongo a pensar en emprendimiento, probablemente crea que ha habido una evolución enorme en los últimos años en lo que nosotros entendemos por lo que es el emprendimiento. Mi tío y mi hermana, por ejemplo, hace 10 años pusieron en marcha 2 negocios. Y si les hubiéramos preguntado, pues probablemente hubieran dicho que lo que tenían en mente no era llegar a Silicon Valley, por supuesto, que nos había creado, pero tampoco crear una superempresa, simplemente tener un modo de tener un autoempleo y de trabajar siendo tu propio jefe en algo que te gusta, ¿no? El desarrollo de la tecnología que ha pasado en los últimos años nos ha traído consigo un nuevo modelo, creo, de emprendimiento, que es el de las startups. He estado últimamente muy metida en el mundillo emprendedor y he ido a muchas conferencias de gente que sabe mucho en este tema y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en qué es el término startup. Bueno, yo me quedo con el que a mí por lo menos más me ha gustado. Una startup es una empresa que tiene un modelo de negocio muy escalable y que es fácilmente internacionalizable en un periodo, espacio de tiempo. Quiere decir que puede crecer muy rápido y que además se puede replicar muy fácilmente, ¿no? Y este nuevo concepto de startup lo que ha traído consigo son nuevas empresas tecnológicas que se han basado en nuevas tecnologías que ni siquiera habíamos pensado hace tiempo que se pudieran crear, ¿no? Y estas tecnologías que han surgido lo que han permitido es que la competencia sea brutal en este mundo. Es decir, cualquier persona con formación técnica, pues por ejemplo que sale de esta escuela, puede poner en marcha cualquier herramienta, programarse una aplicación móvil, una web y lanzarla al mercado a nivel global al día siguiente probablemente. Y esto lo que nos hace es que los que vamos a emprender tengamos que estar todo el rato alerta para mejorar nuestro modelo de negocio y para poder competir con posibles competidores que surjan el día de mañana, ¿no? Otra de las cosas que nos ha traído esta tecnología, este avance de la tecnología tan brutal, es, yo creo, una cosa que no me gusta mucho, que es una especie de burbuja emprendedora en la que vivimos en los últimos meses. Yo diría que han salido muchísimas iniciativas que apoyan a los emprendedores. Hay muchísimos programas, pues bueno, un poco en copia Guaira o programas de aceleración, becas, muchísimos concursos y al final, igual está un poco mal que lo diga, pero mi experiencia me dice que hay mucha paja, ¿no? Muchas veces los políticos y las grandes empresas nos piden a los jóvenes que emprendamos y muchas veces es un poco sin cabeza, porque realmente emprender tenemos la sensación, ese run de que la gente, cuando yo le digo que emprendo, nos dice, bueno, pues en un año en Silicon Valley vais a pegar el pelotazo, que os compre una grande y a forrarse y a ser ricos, ¿no? Y realmente creo que emprender no es eso. Para mí emprender es un estilo de vida propiamente dicho, es querer trabajar en algo que te apasiona, es buscar mejoras en la innovación y en la tecnología día tras día y es aprender siendo polifacético y acoplándote un poco al mercado, ¿no? Y esta burbuja que hemos estado hablando no deja de ser un poco algo que a los jóvenes nos invita a emprender, pero sin cabeza. Entonces, yo diría, bajo mi experiencia, que las mayores barreras que me he encontrado son otras, mucho más personalizadas. En primer lugar, probablemente lo que decían antes en la mesa,
que el contexto social que vivimos en España pues influye en esto, ¿no? Hay un estudio que dice, lo tengo por aquí, que el 75% de los estudiantes en los últimos cursos de universidades americanas les gustaría emprender y un 36% lo acaban haciendo. En cambio, en España tenemos un porcentaje bastante más pequeño, solo el 28% de los estudiantes les gustaría emprender y solo un 6% acaba haciéndolo. Bueno, pues esto es lo que hay que cambiar y hay que decir a la gente que emprender es algo que te puede ayudar, por ejemplo, a los telecos a mejorar muchísimo las técnicas que aprendemos en la carrera y sobre todo a ponerlas a cabo tú mismo. Otra de las barreras, por ejemplo, que también me he encontrado al emprender es el formar equipo y probablemente ver si nuestra idea tiene cabida en el mercado. Bueno, los telecos tenemos un defecto pues un poco generalizado, casi siempre caemos en lo mismo, que es que como nos enseña muy bien en esta escuela a hacer programación o cosas muy técnicas, nos ponemos a trabajar, nos apasiona en algo tecnológico y muchas veces perdemos el foco en lo que el mercado quiere o si realmente nuestra solución realmente va a ser comprada por alguien, porque muchas veces nos ponemos a programar y ni siquiera nos ponemos a pensar si alguien nos va a comprar, si va a ser útil para alguien, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la otra con respecto al equipo es que al final acabamos haciendo equipo con gente que es de un perfil muy parecido al nuestro. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que se han juntado aquí en Teleco a hacer cosas y no deja de ser pues 4 o 5 personas que han estudiado lo mismo y que tienen el mismo perfil. Yo creo que en la variedad está el gusto y es muy importante desde el principio tener claro que hay que compensar perfiles y que hay que tener grupos multidisciplinares. Yo creo que la última barrera, pero no más importante, al montar un negocio cuando eres joven, yo creo que es la burocracia. Cuando te animas y dices, bueno, voy a legalizar mi situación, voy a montar una sociedad o voy a ponerme como autónomo, bueno, pues tienes que saber que vas a estar bastante tiempo haciendo cola en organismos oficiales. Es verdad que ha mejorado muchísimo la situación, cada vez pues hay más organizaciones como la ventanilla única que aceleran todo el proceso, pero sí es verdad que con respecto a la ley, por ejemplo, de emprendedores, hay cosas que yo creo que todavía pues se pueden mejorar mucho para invitar a que la gente joven emprenda, ¿no? Por poner un caso concreto, que es el que me pasó a mí en su día, hay una tarifa plana de emprendedores que durante los 6 primeros meses pues solo pagas 50 euros de tarifa mensual, pero en cambio, bueno, por ser joven, pero en cambio si decides montar una sociedad limitada y pasas aparte de ser emprendedor, tener una sociedad, esta tarifa sube porque ya, bueno, se supone que sigues siendo joven, pero al tener una empresa pues cambia y te hacen pagar 200 euros más de media. Entonces, bueno, pues esos pequeños detalles son, creo, pues los que hacen al final la diferencia entre que un joven diga, venga, me voy a poner a emprender o no. Así que creo que las empresas y sobre todo los políticos deben realizar medidas un poco para aligerar todo, ¿no? Si ya de por sí es complicado lanzarse al vacío, decir, bueno, mi idea es buena, tengo buen equipo, tengo unos ahorrillos, voy a ponerlos a cabo, que nos hagan más fácil el salto, yo creo que es algo muy importante para nuestro futuro. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación y tus reflexiones aquí en voz alta, sobre todo. Me mirabas a mí con lo de los 200 euros, yo no sé yo si yo era la persona que te lo podía resolver. Pero sí es verdad que hay que acompañar todo el proceso. Y el proceso empieza con un cambio de mentalidad y acaba con una empresa en expansión internacional. Y eso es un proceso con muchos pasos, con muchas barreras en el medio, con muchos valles de la muerte o vallecillos, en fin, hay de todo en esa historia. Y es verdad que hay una responsabilidad colectiva, que es la de apoyar en ese proceso en todos, cada uno en el papel y responsabilidad que le toca en cada momento.
Vamos a continuar entonces con Pedro Torrecillas para que nos dé también esas mismas reflexiones desde su propia experiencia. Cuando quieras. Bueno, ¿se me escucha más o menos? Sí. Bueno, yo soy Pedro Torrecillas, vengo de Jopan Talent. Espero que nos conozcáis todos porque nos estamos dejando un dineral en publicidad en la tele, así que espero que sea así. Me hace muchísima ilusión estar aquí porque aparte de que no hace demasiado era estudiante con muchos de vosotros de esta misma casa, yo os entiendo. Además he participado en programas de Actúo PM, he estado siempre muy pegado a ese área. Montamos un club de emprendedores en aquel momento que duró poco, pero fue una experiencia muy interesante. Montamos charlas de este tipo, trajimos incluso a Víctor, que no ha podido estar hoy. Y yo creo que os voy a dar una visión diferente porque al final os voy a dar la visión de un ingeniero, en este caso industrial, pero de la Politécnica, que trabaja en una startup. Una startup ya de cierta dimensión, pero bueno, nos gusta seguir considerándolo de cierta manera una startup. Volviendo a Jopan Talent y explicando un poco, mi idea es explicar un poco lo que es la compañía, en qué punto estamos ahora y a lo que yo me dedico, y a partir de ahí, en el turno de preguntas, yo creo que pueden salir discusiones más interesantes. Bueno, Jopan Talent nace para solucionar una necesidad doble que se ve en el mercado. Por un lado es que los candidatos gastan muchísimo tiempo, si alguno estáis ya en ese punto lo sabréis, en la búsqueda activa de empleo. Y luego las empresas están publicando sus ofertas en modelos que no han cambiado casi, exagerando un poco, desde hace 40 años. Es decir, son anuncios de clasificados como los que se publicaban en el periódico antaño, ¿no? Aquí lo que nosotros hacemos, o lo que intentamos, es crear una disrupción en el mercado a través del concepto de job matching que han explicado antes. Poniendo simplificadamente, es que nosotros lo que hacemos es, entre todas esas ofertas que se suben a la plataforma, pues tenemos un algoritmo que lo que hace es elegir las que mejor se adapta a ti. De ahí ese lema que a lo mejor habéis visto del el trabajo te encuentra a ti, ¿no? Va de ahí. O sea, que el candidato sea el que reciba las ofertas en vez del que tenga que hacer la búsqueda proactivamente, ¿vale? Esa es un poco la idea. Para esto nos basamos en un algoritmo que va recorriendo todos los candidatos y va recorriendo todas las ofertas todos los días, y que, bueno, tiene en cuenta pues cosas muy evidentes como en la posición en la que estás ahora, o si no tienes tu educación, tu currículum anterior, pero también tiene en cuenta a qué comunicaciones has respondido mejor de las que te hemos enviado, qué trabajo has buscado tú por tu cuenta, a qué has aplicado, qué hace la gente que tiene un perfil parecido al tuyo. Es decir, mete en la costelera un montón de variables diferentes. Este approach o esta perspectiva de ser nosotros los que le enviamos la oferta al candidato nos permite hacer una cosa también muy interesante, que es que no solo nos dedicamos a la gente que está en búsqueda activa de trabajo, sino que cualquier persona, aunque no esté pensando en cambiarse de trabajo o no esté buscando empleo, se puede registrar en la plataforma, y es una manera de estar al día de todas las oportunidades profesionales y todo lo que se mueve en tu sector o trabajos que te pueden interesar. Por dar una foto de dónde estamos, pues ayer justo celebramos que hemos llegado a 9 millones de usuarios. Estamos en España, en Reino Unido, en Latinoamérica, que estamos en Colombia, en Chile, en Venezuela, en México. En este punto, hablando a lo mejor de los listines o de la oferta de clasificado de Jopan Talent, puede estar pensando más de uno que en realidad me deja un player muy importante que sí que hizo una disrupción en el mercado, ¿no? Que es LinkedIn. Evidentemente LinkedIn o LinkedIn, o como queramos llamarlo, es un competidor nuestro, pero lo consideramos un competidor, y esto es muy interesante, y yo creo que es una de las cosas más importantes que se puede entender sobre Jopan Talent, que es que lo consideramos un competidor nuestro en un nicho o en un segmento específico, ¿no? Que es el que mal llamamos white collar. White collar significa al final cuello blanco de alguna manera, y es una manera muy básica de distinguir la masa laboral, que a mí no me gusta mucho porque me parece un poco antigua, pero bueno, básicamente es muy gráfica y ayuda mucho a explicar, ¿no? O sea, LinkedIn está centrado en perfiles con una formación más alta, a los que a lo mejor estamos más acostumbrados, los que nos movemos en el ámbito de la ingeniería, pero que no está ahí la masa laboral realmente, ¿no? O sea, la gran mayoría es de un segmento al que llamamos blue collar, que es cuello azul por referencia a los monos de trabajo. Ya os digo, no me gusta mucho esta nomenclatura, pero es muy fácil para explicarlo, ¿no? Y ahí en realidad pues camareros, reponedores, transportistas realmente no usan LinkedIn para encontrar trabajo, ¿no? Ahí hay mucho de offline, hay mucho de un papel colgado en un bar que pone se necesita camarero de fin de semana, ¿no? Y eso también es un poco lo que nos queremos mover a un entorno digital como el nuestro. Aquí es muy importante para traernos ese tipo de ofertas, y sobre todo pensando en mercados emergentes en los que
muchas veces, bueno, muchísimas veces se tiene acceso mucho antes a un smartphone que a un ordenador de sobremesa. Es muy importante para nosotros el móvil, ¿vale? Para atacar a ese blue collar o a esa oferta oculta que de alguna manera sentimos que está un poco desatendida. Entonces, desde hace tiempo tenemos claro que el foco es en móvil. Yo soy el Product Manager para móvil, he tenido esa suerte. Así que voy a cerrar un poquito contando un poco lo que es el Product Manager, que yo la verdad es que hasta hace relativamente poco no tenía ni la más remota idea. Product Manager en un producto de este tipo, siempre hablamos de que hay como tres pilares que definen las tareas, ¿no? Por una parte, ser Product Manager implica estar pendiente de un montón de indicadores de negocio y de producto y ser un poco el que define cuáles son los importantes, explicar por qué bajan e idear cómo suben. Ese sería como el primer pilar. El segundo tiene más que ver con el diseño de la propia aplicación. Hay que tener una visión a medio, a corto y a largo plazo de hacia dónde va, qué funcionalidades quieres incluir y todo eso. Y luego la tercera pata, pues al final tienes que gestionar un equipo multidisciplinar que está enfocado en trabajar en la app y que normalmente lo componen, pues ahora mismo en la app en YoPanTalent somos alrededor de 15 personas más o menos, y lo componen ingenieros de Android, ingenieros de iPhone en este caso, gente de backend, todos los que se ocupan de los servidores, pero luego también hay diseñadores, son perfiles menos técnicos, hay diseñadores, hay analistas, que normalmente son estadísticos o gente que ha estudiado matemáticas y tal, y luego también hay, por ejemplo, gente especializada en mobile marketing, ¿no? En lo que se llama la captación de usuarios. Suena algo muy sexy esto de los tres pilares y tal, pero al final me paso todo el día persiguiendo a gente para que me entregue cosas, mirando como si fuese un detective por qué ha caído medio punto la métrica en Venezuela de no sé qué, y luego al final definiendo funcionalidades sin ser yo programador que acaban diseñando un diseñador y desarrollando un desarrollador. Pero bueno, me quejo un poco de vicio, estoy muy contento y me gusta mucho. Así que nada, gracias por invitarme. Pedro, pues nada, bienvenido al mundo de la gestión, que eso es eso y algunas cosas más. Empezamos, yo creo, ahora el turno de preguntas y así podéis a los dos. Y también, Guillermo, si quieres apuntar cualquier cosa sobre ellos dos, pues puedes hacerlo ahora, preguntando como los demás. Vale, yo no solo preguntar, quería comentar un poquito lo que ha dicho Natalia, ¿no? Me he quedado con las dos barreras, dos de las tres barreras de las que ella hablaba, ¿no? Yo las he apuntado como que los telecos solo queremos programar, y es cierto que es algo que nosotros vemos continuamente, ¿no? Y de hecho yo defiendo que uno de los mayores aportes que hacemos en los espacios de aceleración es justo romper con eso, porque de hecho te sueles encontrar con grupos de ingenieros, no voy a decir telecos solo, que tienen muy claro lo que quieren hacer. Están muy pocos dispuestos a moverse desde esa y flipan desde el principio con la gente que los reta, y flipan con un montón de cosas que al cabo de un mes son como de sentido común, pero que de partida no lo eran, ¿no? Pues vale, pero ¿has visto si tienes un usuario para esto? ¿Has hablado con alguien, con algún potencial usuario de esto? O sea, todo ese tipo de retos que durante una aceleración se quieren ver, pero que no son más que de sentido común, creo que son especialmente útiles para los ingenieros. Lo que me lleva a que probablemente en los programas formativos en la universidad, y antes incluso, debería de tener esto más en cuenta. A mí me gustaría que lo tuvieran más en cuenta, me gustaría que lo hubieran tenido más en cuenta conmigo. Y yendo al segundo de los puntos, ¿no? Que decías que además los equipos los haces con tus amigos, y los haces con tus amigos que también son telecos, con lo que el problema se acrecenta. Y bueno, yo aquí desconozco, ¿no?, lo que se está haciendo en la UPM, quizás ya se esté haciendo, ¿no?, pero me parecería muy interesante de fomentar que este tipo de asignaturas más troncales, que puedan tener, que parece que son marketing, ¿no?, pero en el fondo no es marketing, es conocimiento de tu usuario. Para poder hacer algo que sea útil tienes que conocer a quién lo utiliza. Pues que fueran como transversales a las facultades, de tal manera que facilitasen que esa red de contactos no fuese tan potente solo en la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones, sino que se facilitase que tú tuvieras contactos pseudoprofesionales también en económicas y también en, creo que son cosas que desde la universidad se pueden hacer y que pueden tener muchísimo impacto. Es cierto que es un impacto a medio plazo, pero si no se hace ahora, no se va a tener a medio plazo. Muchas gracias. A ver, preguntas de la sala. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, Fabián.
No sé si por ahí hay un micrófono. Sí. Bueno, Pedro, tú has pasado en muy poquito tiempo de ser un estudiante, de ser un alumno, a estar en una empresa de super éxito. Cuéntanos qué se siente. Bueno, yo la verdad es que creo que he tenido mucha suerte en mi carrera. Básicamente el paso a Product Manager, yo trabajaba en consultoría estratégica. Soy ingeniero industrial de la rama de organización, que siempre decimos que somos los ingenieros de letras casi un poco, ¿no? De los que en cuarto huimos de la termodinámica y nos metemos ahí a estudiar un poco de contabilidad. Pero yo he tenido mucha suerte porque de la consultoría estratégica he pasado al Product Management, que os animo a que os informéis un poco de este casi nuevo trabajo para el mundo digital, que hay muy pocos perfiles que se adapten a esto y en un momento dado una empresa de videojuegos además decidió que iba a buscarlo entre consultores estratégicos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ahí y de haber jugado toda mi vida a videojuegos, ¿no? Que mi madre me decía que estaba perdiendo el tiempo y luego yo pude decirle, mira, ves, me ha conseguido un trabajo, ¿no? Jugar a esto. Pero al final yo creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Al final empecé con la consultoría y este movimiento Product Manager, que al final he encontrado lo que me gusta, ha tenido también cierto componente de suerte. Yo lo que sí animaría es que desde la universidad de bien pronto pues la gente se meta, perdón por la expresión, en todos los embolados que pueda, ¿no? Que es lo que yo intenté hacer desde el principio, desde bien joven, desde que estaba en la universidad. Pues siempre que alguien me ofrecía hacer algo, compañeros de universidad, ya teníamos algún proyecto antes de terminar. El proyecto de fin de carrera también fue un plan de negocio. Con Actúa UPM he participado varias veces, muchas veces me han tirado, en algunos he pasado rondas, a veces he tenido ideas muy locas, como decía antes, y a veces he tenido ideas mejores. Y nada, yo creo que cuando me preguntas cómo me siento, pues me siento muy afortunado. Creo que he tenido mucha suerte en la carrera que llevo, pero también creo que la suerte hay que buscarla haciendo un montón de cosas. Y a mí en realidad me gustaría estar sentado un poco a ese lado de la mesa, porque a mí lo que me gustaría en algún momento es emprender. Sería maravilloso, pero ahora me veo como formándome para ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo sí quisiera en este punto contestar un poco a Guillermo, porque ha puesto encima de la mesa un tema que es importante, y es, en definitiva, cómo podemos combinar en la formación de un ingeniero el contar varias veces lo de las ecuaciones de Maxwell, eso sí, cambiando la notación un poco para despistar al alumno, ¿no? Y cómo lo podemos combinar con otro tipo de cosas. Yo no sé si conocéis, y por eso lo pongo encima de la mesa, el esfuerzo que se está haciendo dentro del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que es una propuesta de la Comisión Europea que lleva unos años en marcha y que, además, en este caso, una de las comunidades de innovación, emprendimiento y conocimiento se llama EIT Digital y que está asociado a eso y en el que Telefónica participa. Precisamente lo que se ha intentado hacer es eso, de tal manera que la formación de máster, voy a centrarme en el tema de máster, nada más, de doctorado también, pero vamos a centrarme de máster, se hace bajo una idea de formación en forma de T, que es una parte vertical en una de las áreas fundamentales prioritarias de EIT Digital, es decir, Internet de las cosas, Data Science o Big Data, arquitectura, servicios de tal, y una parte transversal, que es el brazo horizontal de la T, en el cual hay que combinarlo precisamente con temas de innovación y emprendimiento, de tal manera que los temas de trabajos de fin de máster sea precisamente un plan de negocios sobre un área técnica asociada. Bueno, eso, que implica además un esfuerzo de que de los 120 créditos, 30 tienen que ser en esa parte transversal, está realmente modificando, con el apoyo de todas las grandes empresas europeas, ese planteamiento. Y en este caso también con Telefónica. En la parte española trabaja no solo Telefónica, sino también Atos y también Indra dentro de ese proceso. Bueno, pues hay que decir que en estos momentos tenemos arrancado el primer máster de Data Science dentro de ese tema, coordinado desde la Escuela de Ingenieros Informáticos, y próximamente otros 2 más para el año que viene, uno coordinado desde aquí, que no sé cómo se llama exactamente, de arquitectura y servicios, algo así, pero estoy cambiando el nombre, con lo cual ahora mismo ya no sé cuál es. No tiene nombre, está en ese nombre, pero para arrancar el año que viene, y otro en el que está también la Escuela de Teleco hermana del campus de Vallecas. Es decir que, en realidad, estamos justamente en ese esquema de complementar ambas cosas. Y además en un contexto europeo, en el que además en esos 2 años hay que estar
El segundo año en otra universidad distinta de otro país europeo, porque además hay que hacerlo sabiendo que los profesionales que salgan tengan la visión internacional metida en la sangre, desde el propio proceso formativo. Esperaremos un poquito, porque hay que ver cómo ese resultado se da, pero de luego ese cambio se está produciendo. Me alegra escucharlo. Más preguntas. A ver, Juan. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Vamos, yo, como sabes, yo también he tenido alguna experiencia de emprendimiento dentro de los programas de la universidad y creo que es una de las asignaturas pendientes de España y de Europa en general, no solo de España, porque creo que el emprendimiento a este lado del Atlántico es mucho menos eficaz que al otro lado. De hecho, bueno, pues siempre lo he promovido también entre los alumnos que participan en el grupo de trabajo, tipo de cosas. Entonces, una de las conclusiones que he llegado es que la enseñanza, por ejemplo, he tenido un emprendedor conmigo que montó un spin-off hace poco, que se fue a hacer un máster sobre emprendimiento en Internet a Chicago, no me acuerdo cómo se llama la institución, bueno, la institución con la que tenemos el acuerdo Erasmus que se van allí. Y la verdad es que me contó un día su estructura y me pareció enormemente interesante porque era muy aplicado. Tenían pues mitad tecnología y mitad gestión, pero gestión donde iban incluso CEOs de grandes empresas de esas que nos asombraría, vamos, ver que estaban allí contando a los alumnos como había su experiencia de emprender, pues ya a lo mejor gente pero altísima en empresas como Amazon y similares, ¿no? Entonces, una de las diferencias, pues yo seguí aquí también algunos cursos sobre emprendimiento y para creación de empresas tecnológicas, es que allí los conocimientos son mucho más prácticos, enseñan algo mucho más práctico. Entonces, y además están mucho más relacionados también con el capital riesgo. Entonces, lo que te quería preguntar un poco es cómo podemos mejorar, pues esos son temas que aquí yo creo que en nuestro entorno convendría hacerlo mucho más aplicado y hacer cosas con muchos más casos de estudio, casos prácticos con el entorno. O sea, entonces quería preguntar un poco a todos, porque todos tenéis una parte, por un lado los emprendedores, pues tenéis la vista fresca de lo que habéis hecho y lo que necesitaríais. Gonzalo tiene la vista de tratar de organizarlo dentro de las estructuras propias de la universidad, que muchas veces no te dejan hacer cosas que te gustaría hacer. Y bueno, pues en Open Future tenéis otra visión también, que es diferente pero muy interesante, porque es precisamente la realidad de una gran empresa, pero con la frescura un poco de fomentar el emprendimiento. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, en general, de los que queráis responder. ¿Cómo podríamos mejorar ese ecosistema de emprendimiento, que yo creo que es algo muy necesario? A ver, yo me reservo al final, o sea que nada, adelante los demás. Natalia, ¿quieres empezar? Sí. Bueno, pues yo creo que realmente a día de hoy, después de, no sé, 3 o 4 años emprendiendo, voy por mi tercer proyecto y el otro día me preguntaban qué hubiera cambiado y qué no. Yo creo que se aprende haciendo. Tengo un amigo que estudió en el MIT Emprendimiento, tuvo la suerte de conseguir una beca Fulbright. Y cuando estaba tomando el otro día café con él, me dijo, la diferencia es que los emprendedores españoles nos lo pensamos y decimos, esta idea, bueno, suena bien, pero no sé cómo va, y normalmente no nos lanzamos, y los americanos primero hacen y luego testean con estas metodologías ágiles que tienen muchas veces, y luego aprenden del proceso y si la empresa no tiene futuro, pues la dejan y emprenden en otra, o si tiene, pues van mejorando su modelo de negocio, ¿no? Y creo que es un poco de emprender tú mismo, ¿no? Yo, el primer proyecto que hice surgió de un concurso de aquí, de los chicos de Satelec. Me apunté realmente sin tener mucha idea de emprendimiento ni un interés especial, y ganamos el concurso, y eso me dio ese gusanillo de emprender. Y hicimos una idea que bueno, no era muy loca, pero sí era muy difícil llevarla a cabo, de una aplicación móvil para las grandes cadenas de restauración. Y los meses de ese primer proyecto, lo que nos valieron, aparte para pelearnos el equipo y que no quedara en nada, pues para llevarte la enseñanza de que primero no emprendas con amigos si no tienes muy claro qué rol tiene cada uno, y sobre todo que es algo muy duro y que vas a pasar mucho tiempo,
pero también para ir viendo pues qué problemas te van surgiendo sobre la marcha, porque hasta que no lo haces, pues no lo ves. En el proyecto en el que estoy ahora metida hemos diseñado un dispositivo que graba en 3 dimensiones y cuando lo teníamos sobre el papel, pues realmente sonaba muy bonito, pero todo era maravilloso. Y cuando te pones realmente a grabar en exteriores o en interiores y ves que aquí el sonido pues no se oye del todo bien porque hay eco, porque la pared no sé qué, o porque el cliente realmente no le ve mucho beneficio, es cuando aprendes y te pones a pivotar o te pones a hacer más cosas. Así que yo creo que va un poco en la línea de que probablemente en un sistema educativo de que las asignaturas sean mucho más prácticas y también de que te permitan conocer a gente que es muy interesante que ya ha pasado por ello, ¿no? Porque yo he ido a muchos eventos, he tenido la suerte de conocer a mucha gente muy buena en esto, que ha emprendido y se ha equivocado, y al final de lo que más aprende es haciendo tú y escuchando los errores que han cometido otros del día a día. Pedro, ¿quieres...? Sí, bueno, yo hacer solo un apunte a esto, ¿no? A mí me parece muy interesante la etapa universitaria, sobre todo para despertar ese gusanillo, aunque se puede acabar ella o incluso emprender estando estudiando en la universidad, evidentemente. Y para esto es muy importante para mí cómo se conforman los equipos. Es un tema del que ya hemos hablado aquí, pero lo que es cierto es que por experiencias pasadas, pues al final montas un proyecto con 4 ingenieros industriales, como he hecho yo en el pasado, y está bien, pero es que sabemos hacer las mismas cosas y no sabemos hacer las mismas cosas, entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la etapa universitaria, con tantas facultades diferentes, con tantas escuelas, pues es un buen punto para hacer iniciativas cross universidades o cross departamentos que junten a gente de perfiles muy diferentes. Yo creo que ahí es donde más se puede enriquecer un emprendedor o un potencial emprendedor durante la etapa universitaria. Y luego, en relación también a lo que ha comentado Natalia de la formación, o lo que se ha comentado aquí de la formación específica para el emprendimiento, posgrado me refiero, no hablo de la asignatura dentro de la carrera universitaria, que yo ahí pues he estado en varias optativas y he aprendido muchísimo. Pongo un poco en duda el posgrado, el sentido que tiene la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues encuentras a gente de pronto que se va a meter en un préstamo para hacer un MBA para emprender, y a mí eso la verdad es que me resulta pues muy raro, ¿no? Porque en plan, metes en un préstamo para hacer una startup y pegarte una torta con ella si hace falta, pero va a aprender muchísimo más en ese camino que gastándote el dinero en una formación externa para pegarte la torta luego, ¿no? O sea, en eso voy en línea totalmente con Natalia. Yo creo, desde mi humilde opinión, que es mucho mejor hacer que formarse en exceso, por así decirlo. ¿Quieres decir algo? Sí, yo desde nuestra perspectiva, y yendo un poquito a tanto emprendimiento como inversión, yo creo que algo que hacemos nosotros, iniciativas como Telefónica Open Future, es reducir riesgos, ¿no? Yo creo que reducimos riesgos para Telefónica, como vimos antes, pero reducimos riesgos para el emprendedor, en el sentido de que recibe financiación y recibe servicios, asesoramiento y todo eso, sin un coste que luego tenga que devolver en el caso de que fracase, pero reducimos riesgos sobre todo a través de la comunidad, ¿no? De todas las startups que ya han pasado por el programa y que de alguna manera están poniendo a disposición del resto su experiencia, ¿no? Es cierto que lo mejor es ponerse a trabajar cuanto antes, emprender y pegarse contra las cosas. Nosotros intentamos que te pegues contra tantas menos cosas como sea posible, en base a la experiencia de otros, ¿no? No te lo digo yo, te lo dice Jovan Talent, que ya ha peleado con esto. Entonces yo creo que el tema de la formación yo no lo minusvaloraría. Creo que es súper importante que te formes de cara a que por lo menos seas consciente de los riesgos que corres, aunque luego tropieces con la piedra, pero que sepas que existen piedras. Creo que ayuda a que no tropieces con todas, ¿no? Con respecto a los emprendedores, nosotros reducimos riesgos. Con respecto a los inversores, nosotros reducimos riesgos también. Primero, por toda la labor de selección, pero segundo, porque saben que los emprendedores que han pasado por nosotros pues son conscientes de todas esas piedras, han tropezado con algunas, les hemos ayudado a superar algunas, otros se mueren por el camino, porque una cosa que nosotros también hacemos en esa labor de reducir riesgos
es ayudarte a fracasar tan rápido como sea posible, en caso de que vayas a fracasar, porque será tiempo que estés aprovechando para lanzarte a tu nuevo emprendimiento, ¿no? Y en esa ayuda a fracasar, pues también estamos reduciendo los riesgos de los potenciales inversores. Dentro de estos programas, nosotros te ponemos en contacto con inversores, hacemos que inversores sean mentores tuyos, convertimos a mentores en inversores, gente que antes no pensaría de ninguna manera en invertir en una startup se convierten en inversores. O sea, de alguna manera estamos creando ese ecosistema, no nosotros, sino todos. Quiero decir, al final lo que hablabas tú antes de la burbuja, hay una burbuja por ahí que a mí también me parece inmensa, pero esa burbuja también está haciendo que mucha gente se acerque a este mundo, ¿no? Y de repente pues diga, pues oye, voy a invertir en una empresa de vacas en celo y no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que ha invertido en eso, y quien ha invertido en eso está teniendo su retorno. Antes ni se le hubiera pasado por la cabeza. Entonces, gracias a esta reducción de riesgo y a este crear ecosistema y conectar a gente muy diferente, yo creo que también estamos abriendo oportunidades para gente con dinero de que invierta en startups, y estamos abriendo esas startups a inversión que antes jamás hubieran alcanzado. Es un proceso lento, pero va dando resultados. Bueno, yo por dar mi opinión, Juan, estoy completamente convencido de que la formación basada en proyecto, el aprendizaje basado en proyecto, es la única manera lógica de abordar los posgrados. Lo digo así de una manera muy clara, con todas las limitaciones que tú y yo sabemos perfectamente que existen, en números, en lo que sea, pero esa es la única opción lógica para dar un valor añadido real. Es verdad que el aprendizaje basado en proyectos no significa que con eso no haya que aprender técnicas nuevas o cosas nuevas o profundizar en cosas, por supuesto, pero yo creo que es fundamental. Pero para que la formación basada en proyectos tenga sentido, en estos campos además, yo creo que hay que dar dos elementos que son fundamentales. Uno, que los grupos de trabajo sean interdisciplinares y que sean internacionales. Y eso no es fácil hacerlo solamente con las personas que surgen en un contexto muy cerrado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es romper las barreras y hacerlo mucho más amplio. El hacerlo internacional es algo que efectivamente va a estar ligado a que seamos capaces de atraer personas de cualquier otro sitio, y eso está ocurriendo cada vez más. Posiblemente eso sea fácil, pero hay que dar un salto cualitativo ahí. Y luego, por otro lado, el que se complemente con los perfiles que no se cubren me parece que es un elemento fundamental. Lo que lo has dicho tú, es decir, no, reunirse con los que saben lo mismo que yo, pues enriquece poco, porque en definitiva lo más que puede hacer es que 4 ojos ven más que 2 y te equivocas menos, pero poco más. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en el caso de Actúa UPM lo que hemos hecho ha sido abrir la posibilidad de que los grupos que se presentan con ideas no sean solo de la UPM, aunque tiene que haber una persona de la UPM, porque si no, no tiene sentido porque es un programa nuestro, pero en la idea de que el resto del equipo puede ser de donde sea. Pero también, claro, nos encontramos con otro problema, que es que la gente solo conoce, parece que solo toma cervezas con los mismos también, ¿no? Con lo cual hay que romper esa dinámica incluso dentro de los propios conocimientos, y para eso hay que enriquecer los contactos que se tienen. Desgraciadamente hubo unos intentos previos antes de la reforma de Bolonia que estaba ligado precisamente a tener asignaturas con otras universidades y no sé qué, no sé cuánto, que poco a poco y por la propia reducción de las cosas nos lo hemos, si no eliminado, casi. Y yo creo que hay que volver otra vez a ese concepto y establecer cosas conjuntas con otras universidades. ¿Se puede hacer? No hay nada en contra. ¿Complica más el tema administrativo? Sí, por supuesto. Pero sin embargo tiene un valor fundamental. Estamos ensayando una cosita, por ejemplo, con gente de sociología de la Complutense. ¿Por qué? Porque difícil que se den servicios digitales, por ejemplo, en Internet de las cosas o en ciudades inteligentes o cosas de eso, si no abordas al mismo tiempo los aspectos sociológicos que hay detrás, porque te puede dar una castaña tremenda en no entender nada. Pero todo pasa, desde luego, por ser capaces de hacer una formación de posgrado basada en proyecto. Para mí es un elemento fundamental. Última pregunta. Si la hay. ¿Cuántos de los que están aquí sentados están pensando en crear algo, en emprender algo? ¿Alguien levanta la mano? 1, 2. 2. Es peor incluso de lo que tú decías. Hay que perder el miedo. Y además hay una cosa que es evidente. Solo se aprende equivocándose. Y todos los que han tenido éxito en alguna empresa no ha sido a la primera.
Ha sido a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la sexta. Y es verdad que hay que romper con una dinámica que en España aún la tenemos, que es que parece que a quien crea una empresa y tiene un fracaso, le ponemos una cruz. Ese es el tonto que intentó crear una empresa y ha salido mal. No. En los currículum vitae que yo he visto en Estados Unidos, la gente te pone, he hecho una empresa y la tuve que cerrar, he creado otra empresa y la he hecho que cerrar. ¿Por qué? Porque se valora precisamente la experiencia obtenida en eso. A que a nadie se le ocurre poner en el currículum, qué buena empresa, la he cerrado porque no funcionó. Y sin embargo, eso es un elemento clave en la experiencia a la hora de desarrollar tu carrera profesional. Atrevámonos, porque en definitiva es un problema también, como todo, de mentalización. Pues damos con esto, Juan, cierre a la mesa redonda y pasamos ya a la última sesión de clausura. Bueno, muchas gracias a todos.